El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en el programa del Baúl de Pesqueira del día de hoy. Agradecemos a Radio Universidad por el espacio. Los acompañan a Graciela, soy estudiante de Historia, y también para recordarles que este es un programa en producción por el Departamento de Historia y Antropología. Nos pueden seguir escuchando en Radio Universidad 107.5 FM y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como el Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcasts. El tema del día de hoy va a ser hospitales mineros en Sonora, y como invitado para ayudarnos en el programa tenemos al maestro Héctor Alejandro Ruiz. Para iniciar el tema, los invito a escuchar la cápsula número 1 a cargo de Fátima Ochoa, llamada Llegada a la minería a Sonora. De la tarde amarilla 3 hombres no volvieron. Hola, mi nombre es Fátima Ochoa. Actualmente curso el primer semestre de Antropología en la Universidad de Sonora, y hoy les voy a presentar la cápsula titulada La llegada de la minería a Sonora. La historia de la minería en México data de al menos 500 años atrás. Las civilizaciones precolombinas manejaban el oro, la plata y otros metales con gran manera. Consumada la conquista, los españoles concentraron sus esfuerzos en la extracción del oro, utilizando toda la mano de obra a su alcance, especialmente haciéndolos esclavos. Explotaron los placeres auríferos conocidos por los locales. La historia señala que los primeros intentos no fueron muy fructíferos, pero gracias a ello dispusieron de un medio de cambio que les permitió iniciar tratos entre los nativos y adquirir ganados, semillas e implementos para el aprovechamiento de la tierra. La economía de Nueva España, montada en esas riquezas, comenzó a marchar, pues el oro atrajo a quienes lo buscaban indirectamente, es decir, a los comerciantes, los agricultores y los artesanos. La época de oro duró hasta los años iniciales de la cuarta década del siglo XVI, cuando comenzaron a beneficiarse las primeras minas de plata. Pequeños hallazgos posteriores en diversas regiones de la Nueva España incrementaron la producción de plata hasta que al norte, en Zacatecas, se reveló sus inmensas posibilidades. La minería colonial estuvo plenamente consolidada al terminar del siglo XVI. Se caracterizó por la dispersión de sus focos. Los principales se hallaron en las provincias norteñas, incrustados en sierras frías y formando constelaciones de diversas extensiones en torno a 3 altos mayores. A esto se le considera como la primera frontera de la minería en México. Ya no es que hasta la segunda frontera se surgió con los viejos y típicos claves mineros conformados o reconfigurados desde finales del siglo XIX a raíz de la llegada de los consorcios extranjeros y organizados con una lógica que reproduce en el espacio la división social del trabajo teñida en tintes étnico-discriminatorios, que la minería comercial llega a Sonora. Por no irse al patrón, llora en el suelo. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos, soy estudiante de la licenciatura en Historia. Vamos a comenzar con la primera parte de la entrevista. Hoy tenemos el honor de tener como invitado a Héctor Alejandro Ruiz, quien es licenciado en Historia de México por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con un diplomado en Investigación y Difusión de la Historia de la Medicina por la UNAM. Actualmente cursa el 3er semestre de la tesis doctoral del programa en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud por la UNAM. Su proyecto tiene que ver con los trabajadores, medicina industrial y hospitales de campañas mineras. En esta ocasión se encuentra en nuestro estado con la intención de consultar los archivos que se guardan sobre la minería en Sonora, y nos ha hecho el honor de darnos un espacio en su agenda para estar aquí el día de hoy con nosotros y hablarnos un poco sobre su trabajo. Sea bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues gracias por la invitación a este
a este espacio. Y bueno, pues la verdad es que es muy grato para mí que me den la oportunidad de platicar un poquito sobre el tema que vengo a trabajar en esta estancia de investigación. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. La primera pregunta es, ¿cómo surge su interés por estudiar historia? Bueno, fíjate que este interés surge cuando cursé la preparatoria, la cual lleva el nombre de uno de los muralistas y artistas plásticos más prolíficos de nuestro país, es David Alfaro Siqueiros, ¿no? Recordemos que él nació en Santa Rosalía de Camargo, en el estado vecino de Chihuahua, en 1896. Cabe mencionar que en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra un mural muy representativo que lleva por título El pueblo a la universidad y la universidad al pueblo, por una cultura nacional neumanista de profundidad universal. Ese fue el título que le puso a esa obra David Alfaro Siqueiros. Ese mural fue creado entre 1952 y 1956 aproximadamente. Y bien, en mis estudios preparatorios en la Escuela David Alfaro Siqueiros, situada en Pachuca, Hidalgo, cerca del quinto semestre, llevé la asignatura de antropología. Y esta asignatura fue impartida por la maestra Karina Pizarro Hernández, ¿no? Y en ese momento es cuando surgió mi interés, primero por la antropología, ¿no? Luego un poco por la arqueología, hasta que me decanté por la historia de México, ¿no? Y bueno, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues fue mi alma mater en 2004 o 2007 aproximadamente. Y evidentemente, pues en mi formación, los profesores han sido esa piedra angular, ¿no? De alguna forma que pues determinaron mi posición, ¿no? ¿Cómo se interesó en el tema de los hospitales en las compañías mineras? Bueno, pues bien, ese interés por los hospitales, y como lo mencionaba hace rato, tuvo como pieza clave a un profesor, ¿no? Y él es el doctor Javier Ortega Morel, que cuando él nos impartía la asignatura de métodos y técnicas de la investigación histórica cerca del segundo semestre de la licenciatura en Historia de México, pues nos mencionó que había un proyecto en una asociación civil, y esta es el Archivo Histórico y Museo de Minería Asociación Civil. Bueno, esta asociación, junto con ADAVI de México, que es el apoyo para el desarrollo de archivos y bibliotecas de México, pues tuve la oportunidad de participar en un proyecto de microfilmación de documentos que se encuentran en una subserie que se llama Correspondencia General y Dirección del Fondo Siglo XIX del Archivo Histórico de la Compañía de Minas Real del Monte y Pachuca. Ese proyecto aproximadamente duró como de 2004 a 2008, ¿no? Y ese Fondo Siglo XIX, de 1824 a 1910, se conforma por documentos generados por administraciones de la Compañía Aventureros de las Minas de Real del Monte, la cual fue fundada en 1824, y también por inversionistas ingleses de la Sociedad Aviadora de Minas de Real del Monte, ¿no? De capital nacional, que en algún momento esa compañía inglesa pues la compra en 1849, ¿no? Continuando así su actividad pues hasta el año de 1906, ¿no? Entonces, aun cuando yo era estudiante de la licenciatura, pues me ofrecieron colaborar en el archivo histórico. ¿Y qué pasó? Pues bien, tuve la grata y enorme experiencia de clasificar y catalogar documentos que formaron la colección Diagnósticos Médicos de la compañía de 1923 hasta 1973, es ese periodo cronológico que abarca esa colección documental del archivo histórico de la Compañía Real del Monte y Pachuca, ¿no? Y los documentos que integran esa colección pues se generaron durante la administración, durante dos administraciones, ¿no? De la Compañía Real del Monte.
la administración estadounidense de 1906 a 1951 y la administración paraestatal de 1947 aproximadamente hasta 1990. Y así es como documentos de la negociación minera San Rafael y Anexas y la compañía metalúrgica de Atotonilco el Chico, pues es conforme se conformó la colección de diagnósticos médicos. Es una herramienta para el estudio de las condiciones de salud de los mineros, en la que se registran accidentes, enfermedades inherentes al riesgo que ha implicado el trabajo al interior de las minas, ¿no? Y este grupo documental es de una riqueza excepcional. Además de lo ya señalado, pues permite asomarnos al trabajo minero y el trabajo o bien la medicina laboral, ¿no? La participación y la dinámica también de sus principales actores, ¿no? Como en el Departamento de Seguridad y de Primeros Auxilios, ¿no? Esa información pues me motivó en algún momento para desarrollar el tema de mi tesis de maestría, que llevó por título Los hospitales industriales en la comarca minera de Real del Monte, de 1906 a 1926, ¿no? Y en esa tesis, los hospitales que consideré para mi estudio fueron el Servicio Hospitalario de la Negociación San Rafael y Anexas, Santa Gertrudis, ¿no? Y los hospitales de la Compañía Real del Monte y Pachuca. Okay. ¿Qué fuentes ha utilizado para acercarse al tema? Bueno, bien, mi tesis o mi estancia de investigación, como lo mencioné, bueno, pues he recurrido a consultar en bibliotecas y evidentemente pues en el Archivo General Histórico del Estado de Sonora, por lo cual, bueno, pues he recibido, pues la verdad es, pues el apoyo por parte de los responsables del archivo y el equipo de colaboradores, ¿no? Me trataron muy bien. Y bueno, pues de igual manera asistí a consultar a la Biblioteca Ernesto López Yescas del Centro Vina de Sonora, ¿no? También tuve la oportunidad de visitar la biblioteca privada del Septentrión, una colección de la familia Matiela Márquez, una colección muy bonita, muy interesante. Y otra biblioteca que visité para mi trabajo es la Divisional de Ciencias Sociales de esta casa de estudios, ¿no? Y también, bueno, la colección que resguarda la biblioteca del Museo Regional, ¿no? La biblioteca Fernando Pesqueira, ¿no? Visité también la Sociedad Sonorense, donde pude conocer de alguna manera otra parte de esta gran producción historiográfica de Sonora, ¿no? Así que las fuentes primarias a las que me he acercado para este estudio pues son de alguna manera estos permisos para ejercer la profesión médica, reglamentos, cuestiones de tipo sanitario, estadísticas de hospitales y enfermos en Cananea, contratos colectivos de trabajo, expedientes médicos de trabajadores asistidos en el Hospital del Ronquillo, los cuales también de alguna manera me fueron facilitados por el doctor Juan Manuel Silva Rodríguez, a quien agradezco esa valiosa. Para recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcasts. A continuación tenemos la cápsula de Melissa Proaño, antecedentes de la minería en Sonora. La historia de la colonización puede considerarse como la historia de los pueblos fundados al abrigo de la explotación de minerales situados en el norte de la Nueva España. La sed de metales preciosos imprimió el sello característico del empuje colonizador de los españoles. Las misiones jesuitas fueron los primeros asentamientos de esta parte del país y su labor consistía en enseñar la agricultura y la ganadería. Sin embargo, el crecimiento de esas villas favoreció la exploración y producción de metales preciosos, constituyéndose desde entonces y hasta la primera década del siglo XX en el eje rector de la economía sonorense.
pero la inestabilidad de los mercados de finales del siglo XIX tuvo consecuencias interesantes. Lejos de desaparecer, la minería sonorense vio fortalecida su presencia. Para ello, se modificaron los metales extraídos y adquirieron así una influencia determinante en el desarrollo económico del Estado. Un conjunto de factores condujo a la minería de metales industriales a ocupar el lugar que anteriormente tenían los metales preciosos. Este desplazamiento fue la volatilidad de los mercados que provocó dificultades para mantener una economía sustentada en la producción de mercancías cuyos precios caían constantemente. En 1890, la industrialización del mundo occidental incrementó la demanda de materias primas. Con ello, el aumento de la demanda de los metales industriales elevó los precios, volviendo atractiva y rentable su producción. En estas condiciones, el estado de Sonora registró una acelerada expansión entre 1880 y 1910, duplicando la población a causa de las migraciones estimuladas por el desarrollo minero. La 4C, Cananea Consolidated Copper Company, se convertiría en el detonador de la economía regional, beneficiándose a la vez el distrito de Moctezuma, Nacozari y Pilares, pertenecientes a la Moctezuma Copper Co. La minería fue la fuente principal de donde emanaba la prosperidad y la riqueza de Sonora de la época. Para el Baúl de Pesqueira, su compañera Melissa Proaño. Continuaremos la entrevista con el maestro Héctor Alejandro Ruiz. ¿Cuáles han sido sus principales hallazgos? ¿Encuentra alguna particularidad en la región de Sonora? Bueno, pues la verdad es que me he llevado una sorpresa muy grata en estos hallazgos. Primordialmente he localizado estadísticas de hospitales y enfermos asistidos en el Hospital del Ronquillo. También, de alguna forma, tuve ese acercamiento con la postura de la sección 65 del sindicato minero en su periódico llamado 1906, ¿no? De igual manera, referencias en la correspondencia de la compañía minera Cananea, la cual presenta algunos folletos y revistas que hablan del hospital de la compañía, pues las 4C, como era conocido, ¿no? También pues me he encontrado con avisos de cirujanos y jefes del hospital, que son de alguna manera fragmentos de diversas fuentes que me ayudarán a esta reconstrucción histórica de la medicina industrial y trabajadores. Visto desde el presente, ¿por qué es relevante su tema de investigación? Bueno, considero que es fundamental abonar o poner un granito de arena en estos temas de historia. Así también el hecho de poder reflexionar los procesos históricos por los cuales pues, pasaron de alguna manera los profesionales de la salud y la conformación de estos centros de atención en la industria minera mexicana, ¿no? También el hecho de no olvidar que se tiene una deuda histórica con el gremio de mineros mexicanos y que visto desde el presente, como bien lo mencionas, pues para el caso de Cananea, los mineros están actualmente peleando una batalla añeja por su salud, ya que hoy en día pues exigen mejores condiciones de atención y de abasto de medicamentos. Y bueno, pues respecto al Hospital del Ronquillo, pues la lucha ahora que se está dando en Cananea es por parte de los mineros jubilados de la sección 65. Y esta es por regresar a recibir atención hospitalaria a ese nosocomio. Seguramente muchos trabajadores lo recuerdan con una enorme alegría y nostalgia. Si bien inició sus operaciones ese hospital en 1902, ahora en pleno siglo XXI, pues los mineros jubilados están considerando la posibilidad de regresar
a ese hospital a recibir atención, debido a las carencias que hoy presenta el sistema hospitalario, en donde se han generado cambios, pero también ha propiciado muchas inconformidades y controversias. Le agradecemos su participación en esta entrevista, ha sido un placer para nosotros tenerlo aquí. Y a continuación presentaremos la cartelera a cargo de nuestra compañera Carla Cota. Agradecemos al maestro Héctor Ruiz por acompañarnos en el programa de hoy y a continuación tenemos la cartelera a cargo de Carla Cota. El Instituto Sonorense de Cultura invita a visitar el altar de muertos en honor a niños, niñas y adolescentes migrantes, disponible hasta el 3 de noviembre de 8 a 20 horas, en los patios del edificio principal del Colegio de Sonora. La Universidad Autónoma de Baja California, en asociación con otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, invitan al cuarto Simposio Internacional de Comunicación Cultura, Aproximaciones con Memoria e Historia Oral, el cual se celebrará del 3 al 5 de noviembre en modalidad híbrida. Los detalles referentes al costo por asistencia se encuentran en la página oficial del evento. El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM convocan al 8º Congreso Nacional de Ciencias Sociales, titulado Las Ciencias Sociales en la Postpandemia. Este congreso se llevará a cabo del 7 al 11 de noviembre y los detalles sobre los costos se encuentran disponibles en la página oficial del evento. Por último, el Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Sonora invita al programa Martes es Danza, el día 8 de noviembre a las 7 de la tarde en el Foro Bellas Artes. Tiene puntaje Culturest y cuenta con 2 modalidades de admisión. La primera tiene un costo de 50 pesos y la segunda de 100 pesos. Trajo para ustedes la cartelera Carla Cota. Con esto concluimos el programa de hoy. Les agradecemos a todos los que nos escucharon y a José Luis Lara en los controles y a la productora Fátima Ochoa. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcasts. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.